Shalom. La semana pasada terminé el relato mientras Shaul estaba sin ánimos en Gilgal. Estaba perdiendo una guerra y los soldados lo habían abandonado. Hoy decidí volver a este mismo lugar para continuar el relato, a pesar de que lo había hecho la semana pasada. Pero aprovecho el día para pasear. Por razones obvias, Shaul no podía levantarse y liderar solo todo el pueblo. Y fue Samuel, quien tomó la iniciativa y subió junto con Shaul desde Gilgal hasta Geba Binyamin, hasta este exacto lugar. Junto con ellos llegó el reducido ejército de solo 600 soldados que había quedado fieles al rey. Aquí mismo había matado Jonatán al ministro de los invasores, de los plishtim, de los filisteos. Hasta aquí llegaron. Frente a ellos, en la ciudad Michmash, estaban los invasores luego que los soldados de Shaul se habían retirado sin dar lucha. Si la vez anterior los soldados de Jonatán habían tomado la iniciativa, esta vez fueron los miles de invasores quienes la tomaron. Los invasores que estaban listos en Michmash enviaron un pelotón al que apodaron los matadores. Ellos enviaron a ese pelotón en 3 direcciones. Una unidad en dirección norte hacia Ofrá, otra hacia el oeste, hacia Bet Jorón, cerca de Modín, de la ruta 433. Y la tercera unidad hacia el este, por el valle Tzboim, que los llevará al desierto. El objetivo de ese pelotón era el de hacer desastres en los asentamientos de los hijos de Israel, pero en especial recolectar todo el hierro que poseían para que no puedan hacer de ese material lanzas, espadas o todo tipo de armas. Eran tantos los invasores que los hijos de Israel no tuvieron otra opción que entregar todo lo que tenían. Bueno, no les dije, pero hoy es sábado 1 de junio del 2019 y quiero recordarles dónde estamos. Esto que estamos viendo es Jerusalén, los barrios Neve Yaakov, Pisgat Zeev, luego las aldeas árabes Shoafat y la Givat Tzorfatit. Givat Tzorfatit es un barrio judío. Más cerca nuestro están las aldeas árabes Hizme, Abu Dauk, Aram, Bet Hanina, Muhmas y Jaba. Después lo que vemos ahí ya es en la cordillera del Monte de los Olivos, al este de Jerusalén, con las 3 famosas torres, el hospital de Augusta Victoria, luego está la iglesia de la Ascensión, ahí en el costado, en el punto límite, y esto que está aquí es la torre de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en el monte Scopus, y debajo suyo que lo que vemos es la aldea árabe Anatá. Yo voy a seguir mi paseo hasta las alturas del paso Michmash, a unos 10 kilómetros de aquí, y allí voy a parar, voy a hacer un recreo y les voy a contar cómo terminó la batalla que les comencé a relatar la semana pasada. Adelante. Mientras los soldados saqueaban a la población, arriba del paso Michmash, exactamente donde estoy ahora, dejó los invasores un pequeño ejército al que llamaron Matzav, quienes se ocupaban de observar y proteger este importante paso y avisar en caso de que alguien intente algo. Esta ventana de oportunidad la tomó Israel con sus 2 manos. Y no me refiero a Shaul, Él, por lo visto, no sabía cómo hacer frente a esta situación. Los invasores estaban por todos lados y en cantidades. Tampoco contaban con armas suficientes. Y no es difícil suponer que al ver con su reducido ejército a los miles de soldados enemigos, su motivación se decayó hasta llegar al suelo. Pero es aquí cuando apareció su hijo Jonatán y decidió tomar iniciativa, volver a atacarlos por sorpresa. Jonatán decidió ir directamente a donde estaba esa unidad llamada Matzav, sin contarle a su padre. El único que sabía era quien lo acompañó, un joven que cargaba las armas. Con un profesionalismo increíble estudió Jonatán el terreno y entendió que de bajar por el valle estrecho de atrás, al principio del video, no podrán los invasores verlos en casi todo el camino.
El punto más crítico para pasar sería el punto donde comienza el cañón con los montes altos, como lo describía Jonatán a su acompañante. En Samuel 1 nos describen como nunca en la Biblia algo tan específico. A ambos lados del valle hay montes puntiagudos con dientes rocosos, explicaba Jonatán. Uno del lado norte del valle frente a Michmash y el segundo en la parte sur frente a Geba. Incluso llamó Jonatán a los montes con nombres, Botzetz y Sene, o Sne. Luego siguió explicando. Al pasar por los acantilados, se nos abrirá el valle y seremos muy visibles. Allí esperaremos la respuesta de los guardias. Si ellos aplican la orden de sospechosos, nos amenazarán y nos pedirán que nos detengamos. Por ahí abajo, eso que les estoy mostrando, ellos venían. Miren qué fácil era verlos en este paso tan angosto. ¿Se dan cuenta qué valiente era? En ese caso, no los atacaremos, le dijo Jonatán. En caso que desprecien nuestra presencia y nos permitan subir hasta ellos, sabremos que los hemos vencido. El plan de Jonatán estaba perfectamente programado y tenían en cuenta también aspectos psicológicos del enemigo. Todo un genio Jonatán, no pueden decir que no. Bueno, y ahora sí bajé hasta la parte del río y aquí voy a terminar este hermoso paseo y este apasionante relato. Lo que escuchan son las aguas del río Éufrates o Prat. La presencia de ambos no molestó a los guardias de los invasores mientras Jonatán venía y su ayudante venían por acá. Quizás supusieron que se trataba de dos soldados que se habían escondido aquella vez que se escaparon y se habían rendido por falta de agua o alimentos. ¡Uy! Miren eso, el hombre araña israelí. ¡Qué buena onda! Bueno, pero yo sigo mi relato. Los invasores, los plishtim, los filisteos, ni se molestaron en bajar hasta aquí para ver de qué se trataba. Y los llamaron a que ellos sean los que suban. Esa era la señal soñada por Jonatán para entrar en acción. Es fácil suponer que ellos no subieron por el camino normal, sino por un camino escondido, por este camino que estoy haciendo ahora, para desaparecerles de la vista. Solo así se puede explicar la complacencia de los invasores que no le dieron mucha importancia a estos dos hombres. Al poco tiempo de haber escalado el monte, Jonatán y el joven se lanzaron de repente al acantilado norte para atacarlos sorpresivamente. En el primer ataque lograron matar a 20 soldados. Pero más importante fue que causaron un escándalo y una revuelta. Allí, como decía el Chavo del Ocho, pandió el cúnico. Imagínense que en un solo instante viene alguien, invade la posición del campamento militar, mata a 20 soldados y desaparece. Los invasores, que estaban muy seguros de sí mismos, se debilitaron mentalmente por ese sorpresivo contraataque y el temor comenzó a expandirse por todo el ejército. Se podría suponer que los soldados que lograron sobrevivir salieron corriendo hasta llegar a Michmash, quienes fueron vistos por los guardias de Shaul que estaban en Geba, aquí enfrente. Estos no tardaron en transmitir lo que estaban viendo. Shaul aprovechó esa revuelta y salió con sus 600 soldados a atacar. Muy rápido la revuelta se transformó en pánico y eso fue aprovechado al máximo por Shaul, quien los atacó por el sur. A las pocas fuerzas de Shaul se unió los hebreos, que hasta ese momento ayudaban por medio o por miedo a los invasores. Y todos se juntaron para atacar al ejército de los invasores hasta más no poder. Luego se sumó al ataque aquellos hijos de Israel que se habían escapado de Shaul. ¿Se acuerdan que les conté la semana pasada? Ellos habían escapado con dirección al monte Efraín y llegaron también desde el norte. Los invasores ya no tenían para dónde escaparse. Por medio de una sola acción de comando, había logrado Jonatán un efecto dominó que consiguió vencer a todos los invasores. La misión de Shaul se cumplió y por fin recibió el respeto y la admiración de todo un pueblo, de todo su pueblo. Había conseguido soberanía e independencia en todos los asentamientos de las alturas en los que estaban los hijos de Israel.
Vaya a saber uno la reacción que tuvo al enterarse que su propio hijo Jonatán fue quien había comenzado con todo este alboroto, arriesgando su vida para la salvación de su padre, su reino y la de todos los hijos de Israel. Bueno, acá termino el paseo. Les dije la semana pasada de que iba a volver a relatarles para continuar y terminar con esta guerra de Michmash tan bien relatada en el Tanaj. Ya empezó junio en Israel, se está acercando el verano y hay que aprovechar para venir a lugares como estos con agua, como el río este, el Éufrates, como le dicen ustedes, el Nahal Prat. Espero que les haya gustado el relato, espero que les haya gustado el paseo. A mí me encantó. Este es la primera batalla, como les dije la semana pasada, relatada en la Biblia, de los hijos de Israel como ejército por primera vez. Es cuando el profeta Shmuel decide dejar de que el liderazgo del pueblo de Israel sea por los profetas. Tomó a Shaul, lo ungió como rey y le dijo que forme un ejército. Y esta es la primera batalla. Cuando no tenemos fuerza tenemos que usar la cabeza y también un poco la ayuda de Dios. Eso fue lo que ayudó a que venzamos a este ejército de miles y miles y miles de soldados de los filisteos. El héroe, mucha gente se cree que es Shaul, pero como les conté, el héroe acá es Shaul, es Jonatán, su hijo. Que hay una curiosidad. Muchas veces a Jonatán se lo llama con la letra Hei, y es Jonatán o Jonatán, sin Hei. Hei vendría a ser la letra de Dios. Y Shaul muchas veces, en toda esta época, lo llama Jonatán, con Hei, con Dios. El rey David todavía no aparece en el Tanaj, todavía no había nacido, todavía no nos describen el rey David. Pero cuando empieza a aparecer y se convierte en el mejor amigo de su hijo Jonatán, ya Shaul, con la envidia que tiene y con las persecuciones y con todo lo que no lo amaba a David, cuando se refiere a Jonatán lo llama Jonatán, sin la Hei de Dios. Es un dato curioso para tener en cuenta. No creo que en español lo puedan diferenciar, pero cuando leen el Tanaj en hebreo eso es lo que aparece. Bueno, estoy cansado, pero muy contento de este paseo. Es un lugar que ustedes deben recorrer cuando vengan a Israel. Es hermosísimo. Más allá del agua que hay acá, agua que corre 24 horas al día y 365 días al año. Es espectacular también, incluso para días como estos, cerca del verano en Israel. Espero que les haya gustado este relato y el anterior. Y nos vemos la próxima semana con el Tanaj en otro paseo. Shabbat Shel Shalom.